Buenas a cada uno de ustedes, bienvenido una vez más al Centro de Estudio Hebreo Bíblico Shalom. Hoy vamos con la investigación número 3 acerca de Elohim o de los Elohines, si se le quiere decir así, en tal sentido. Señores, y es que cada vez que estudiamos el libro de Génesis, conocido en hebreo como Bereshit, nos damos cuenta de muchas cosas que nos abren el entendimiento cada día más, siempre que uno investiga, siempre que uno lee los textos y sigue en búsqueda de la respuesta de interrogante que muchos de nosotros tenemos, lo que somos investigadores y estudiosos de lo que es la Tanaj, la Biblia o la Torah, los primeros 5 libros de Moisés, etcétera, etcétera. Pero hoy ustedes se van a sorprender sobre un texto que muchos de ustedes, que son unos buenos lectores de lo que es la Biblia, lo han leído muchas veces y que quizás en cierto punto no se han detenido a pensar en ese capítulo. Hoy vamos a verlo de inmediato. Vamos a ver en el capítulo 6. Busque su Biblia. Si tiene una Biblia, búsquelo, porque yo quiero que esta investigación no solamente sea hecha por mí, sino que usted también investigue conjuntamente conmigo, y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Usted puede tener su propia postura, su propia posición, y yo la voy a respetar. Téngalo por seguro que a través de este canal, de mi parte, nunca va a haber una ofensa hacia usted por usted creer algo distinto a lo que yo creo. Yo soy de la persona que creo que las diferentes posiciones bíblicas hay que respetarlas aunque no estemos de acuerdo. Quizá habrá un momento determinado que uno pueda diferir de una manera quizás un poquito fuerte en cuanto a unos temas, o en cuanto a algunos puntos, mejor dicho, pero siempre es bueno mantener el respeto mutuo. Vámonos de inmediato, sin tomarle mucho su tiempo. En el capítulo 6 de Génesis dice de la siguiente manera: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Elohim vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, este Elohim, aquí utiliza el término Señor, podría ser el término Adón o Adonai, dice: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. En el versículo 4, si usted está leyendo conmigo y tiene su Biblia ahí, dice: los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos, óigame bien, cuando los hijos de Elohim se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. ¿Ustedes escucharon eso? Es sorprendente. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído muchas veces, pero ahora vamos a profundizar con este tema. Vamos a profundizar. Bien, en nuestra investigación número 2, hablamos de muchas de las características y de los términos lingüísticos en cuanto al término Elohim. Y yo presento siempre mi postura, que la palabra Elohim es una palabra plural. Está hablando no solamente de un Dios, sino de muchos dioses como tal, y que el pueblo de Israel se identificó con un solo Elohim entre ellos. Y posteriormente aparecen los términos el Shaddai, el Adonai, el Señor, etcétera, etcétera, el Eloah. Y hablamos de estos términos, los cuales los hebreos adquirieron de los cananeos y de todas estas tribus que estaban en el Medio Oriente antes de Abraham cruzar el río Éufrates. Pero no voy a alargar mucho en este tema en base ya a investigaciones pasadas, sino que me voy a concentrar en un punto muy importante. Fíjense que Elohim tiene hijos. Tiene hijos. Es decir, que el Elohim o los Elohines se multiplican, igual que la raza humana. Pero no obstante a ello, dice aquí que los hijos de Elohim
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ella y procrearon gigantes, la cual posteriormente llegaron a ser los gigantes que hubieron en nuestra tierra y los grandes héroes de la antigüedad. Qué sorprendente. Cuando nosotros tratamos, por ejemplo, este tema con un pastor, con un teólogo protestante o con un teólogo católico, o de otras congregaciones, lo primero dicen, esos son hipótesis que yo las respeto, mas no las comparto. Dicen, bueno, esos hijos de Elohim son aquellos que primeramente siguieron o invocaron el nombre de Elohim y que se identificaron mediante la búsqueda espiritual con él, como es el caso de Set, que fue el primero que comenzó a invocar a Elohim. Óigame bien, esa es la postura de muchos teólogos protestantes y teólogos católicos. Otros enfatizan y dan una hipótesis distinta y dicen que estos hijos de Elohim eran ángeles. Eran ángeles. Óigame bien. Pero el término en hebreo es Ben Elohim. Ben en hebreo significa hijo o hijos. Y aquí dice en hebreo Ben Elohim, es decir, los hijos de los dioses. Es decir, lo que me da a entender a mí dentro del contexto hebreo, si lo vemos así, en términos ya lingüísticos, es que como está escrito aquí, no me lo estoy inventando yo, como está escrito aquí, los Elohim se multiplican, pueden tener hijos, iguales que los mortales, que nosotros los mortales, y que sus hijos también se pueden aparentar con otra especie, que son la especie nuestra, la especie humana. Sorprendente. Si se multiplican, si pueden tener relación y tener hijos, es porque también ellos tienen la misma ley física de nosotros, de ellos multiplicarse. Oigan, qué sorprendente. Pero no se va a aceptar, esta postura mía no se va a aceptar entre los teólogos convencionales, no se va a aceptar entre los teólogos protestantes de las iglesias evangélicas o pentecostales, como le llamamos en Occidente, ni por la iglesia católica, ni por otras iglesias que plantean la teoría de que eran los descendientes de Set, unos de ellos que no eran realmente hijos de Dios y que otros enfatizan que eran ángeles. Pero entonces, ¿cómo podríamos desviar un texto tan directo, tan claro, tan preciso como es Ben Elohim, hijos de Dios o de los dioses, como tal? Yo creo que nosotros deberíamos abrir la mente y que deberíamos, según los textos, investigar y sacar a la luz cosas que nos han ocultado por muchos años. Por muchos años. Es tan tal, algo muy sorprendente entre los Elohines, que además de ellos reproducirse, óigame bien, además de ellos reproducirse y mezclarse entre la raza humana, porque la raza de ellos es una raza totalmente distinta a la de nosotros, con muchas características muy diferentes. Ejemplo, cuando se habla en el árbol de la vida, a partir del capítulo 1 en adelante, llegando al capítulo 2 del libro de Génesis, vemos que cuando el hombre peca o la mujer peca en el huerto, vemos también otro tipo de especie con la cual parece que los Elohim siempre han tenido problemas, y es con una especie reptiliana. Que ese tema yo quiero dejarlo para otro momento de estas investigaciones, porque es muy interesante. Muchas personas piensan de igual manera que la serpiente que le habló a Eva es la serpiente que común y corriente, el animal que nosotros vemos. Y no es así. Esta especie reptiliana también tiene característica humana. Sorprendente. Habla, interactúa, tiene ciencia, conocimiento, sabiduría. Y habla con Eva, interactúa. Y parece ser que esta especie y los Elohim no se llevaban el uno con el otro.
parece que tenían cierto tipo de diferencias entre ellos en muchos sentidos. Esa especie reptiliana, lo que comúnmente se conoce en el cristianismo como Satanás, que después más adelante también voy a hablar del término del concepto de el Satán o Has-Satán en hebreo, dentro del contexto hebreo, para hablarle que no es como se percibe dentro del pensamiento cristiano, que es muy distinto. Retornamos al término Elohim y su característica, sin salirnos del tema. Aquí vemos los hijos de Elohim, que se allegan a los hijos de los hombres. Hay una mezcla entre los hijos de los Elohines, y aquí entonces surgen gigantes en esta mezcla, señores, de dos especies distintas. Y estos gigantes llegan a ser héroes. No sé realmente, porque los textos no especifican por qué llegaron a ser héroes, si fueron porque eran grandes guerreros o tenían cierto tipo de conocimiento avanzado para el hombre primitivo. Pero lo que sí le puedo decir algo muy interesante, que los Elohines eran seres muy inteligentes y desarrollados para el hombre primitivo. Por lo menos esos Elohines. Porque todavía esos Elohines siguen interactuando con la raza humana, aunque usted no lo crea, pero dentro de otra manera, dentro de otra forma, tanto física como espiritualmente siguen interactuando, y son los que dominan este mundo, son los que toman las decisiones por las cuales la raza humana tiene que dirigirse. Y le voy a decir algo que quizás no le va a agradar, y nos utilizan y nos usan a nosotros de una manera que ustedes no se lo pueden imaginar. Somos sus ratas de laboratorio en ciertos aspectos, y escúcheme que se escucha un poquito duro. Somos sus ratones de laboratorio. Ellos experimentan día tras día con nosotros en todo el sentido de la palabra. Son los que definen el futuro de la raza humana, son los que definen las tecnologías que van a ver, etcétera, etcétera. Y sé que lo que estoy diciendo aquí va a causar realmente un boom. Yo sé que van a comenzar a comentar, y van a comenzar los que están, los que tienen postura distinta a la mía, van a comenzar inmediatamente a comentar y van a refutar lo que yo digo. Pero, por favor, si no está de acuerdo conmigo, no utilice palabras ofensivas como tales, porque yo no la uso. Voy a respetar siempre su opinión en cuanto a ello, pero no es necesario la ofensa. Usted puede decir, bueno, yo difiero con usted por esta postura, esta y esta, etcétera. Y si hay alguna pregunta, yo de igual manera se la respondo, pero sin ofensa, por favor. Estos Elohines tienen hijos. Estos Elohines se multiplican. Estos Elohines se han mezclado con la raza humana, y de ellos tenemos naturaleza de ellos. Por eso es que en un momento determinado, en las escrituras de lo que se conoce el Nuevo Testamento, o estos manuscritos del Nuevo Testamento, en un momento le dijeron a Jesús, o a Jesús, como se le quiera pronunciar, le dijeron, porque tú a ti mismo te haces Dios como tal. Le dijeron los fariseos y los saduceos. Y él le contestó, por escrito está, ustedes son dioses, o nosotros somos dioses. Ahora se entiende por qué razón. Es que tenemos naturaleza de esos seres, de los Elohines. Tenemos naturaleza, estamos mezclados con ellos, y tenemos parte de ellos en nuestra naturaleza. Óigame bien. Y el hombre antiguo, lo consideraba a estos seres como dioses por encima totalmente de nosotros. Y en cierto sentido tenían la razón. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque tienen un desarrollo tecnológico mucho más avanzado que el hombre primitivo, que apenas empezaba en la era de hierro y antes de ella a evolucionar como especie. Es obvio como tal que ellos fueron los que crearon ese arquetipo de seres que nos llamamos seres humanos hoy en día, con estas cualidades que nosotros tenemos. Señores, hay muchas cosas que tenemos que seguir investigando,
y para la próxima investigación estaremos abundando mucho más. Pero yo quiero que usted preste atención a este texto, que usted lo analice sin fanatismo religioso, que no se cierre, que abra su mente y entonces usted se va a dar cuenta de cosas que yo le estoy diciendo en este momento. Así que nada, lo dejo por el día de hoy en esta investigación acerca de Elohim o de los Elohines, en esta investigación número 3. Y será hasta la próxima investigación, si así el tiempo nos lo permite. Así que nos vemos. Cuídese mucho. Le deseo grandes bendiciones a cada uno de ustedes y será hasta el próximo programa.